El gran reseteo no es una teoría de conspiración y está sucediendo ahora mismo. La dirección del Fondo Monetario Internacional aprobó 650 mil millones en derechos especiales de giro, DEC, y esta nueva emisión sin precedentes cuenta con el respaldo de la administración Biden y del PSC. Por otro lado, ¿dónde están los estadounidenses defensores del socialismo ahora que los ciudadanos cubanos se manifestaron contra la dictadura? Parece que es mejor guardar silencio ante lo indefendible, ¿cierto? Y los marinos de los Estados Unidos están preocupados de no estar a la altura para ningún conflicto bélico. Su entrenamiento de combate está quedando de lado debido al despertar que están introduciendo a la Marina. A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comencemos hablando sobre el gran reseteo o el gran reinicio, como algunos lo conocen. Y es que la dirección del Fondo Monetario Internacional aprobó 650 mil millones en derechos especiales de giro, DEC. Esta cantidad es histórica, ya que es más del doble de la cantidad total del DEC creados desde el establecimiento del Fondo Monetario Internacional o FMI en 1944. Esta nueva emisión sin precedentes de DEC cuenta con el respaldo tanto de la administración Biden como del PSC. Suena ominoso, ¿cierto? De hecho, la creación de DEC ha sido en gran medida controvertida. Pero para comprender el alcance del problema, veamos primero lo que son los derechos especiales de giro y qué están tratando de hacer. Los derechos especiales de giro se crearon en respuesta a las preocupaciones sobre el dólar estadounidense y el oro como único medio para liquidar las cuentas internacionales. Los DEC son un activo de reserva internacional que complementa las reservas oficiales de los países miembros. El valor de un DEC se basa en una canasta de 5 monedas líderes. Son el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Los DEC no son dinero en el sentido clásico, ya que no se pueden usar para comprar cosas directamente, pero ese es su estado actual. Durante la última década ha habido un llamado cada vez mayor de los líderes mundiales, incluidos los funcionarios del Banco Central chino, para convertir el DEC en una verdadera moneda global, bajo el impulso más grande para un gran reinicio o un gran reseteo, o también lo hemos escuchado como The Great Reset. ¿Les suena? Bueno, pues el Gran Reseteo no es una teoría de conspiración, es el nombre de la 50ª reunión anual del Foro Económico Mundial del año pasado. Y el director del foro, Klaus Schwab, ha escrito un libro al respecto. Curiosamente, el libro se publicó en agosto del 2020, solo 5 meses después de que comenzara la pandemia. Para concebir, investigar, escribir una idea para un libro e imprimirlo y publicarlo en 5 meses, se necesitan superpoderes. Por lo tanto, es casi seguro que la idea detrás del gran restablecimiento se planteó con mucha anticipación. No obstante, ¿de qué se trata el gran reseteo? Los globalistas dicen que la iniciativa es reconstruir la sociedad y la economía de una manera más sostenible después de la pandemia del COVID-19. La idea es impulsada por las organizaciones globales más influyentes, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Economía, también está Forum y el FMI, del que acabamos de hablar, así como líderes estatales tales como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y la monarquía británica. Sin embargo, los críticos dicen que el gran reseteo se trata de expandir el poder del gobierno y suprimir la libertad, como se describe en un artículo de Forbes. El gran reseteo es otro ejemplo de riqueza de élites poderosas que salvan sus conciencias con esfuerzos falsos para ayudar a las masas y en el proceso hacerse aún más ricos y poderosos. Por lo tanto, la reforma económica es uno de los principales focos del impulso. Volviendo a la discusión sobre la nueva emisión de derechos especiales de giro por 650 mil millones, ¿cuál es el impacto inmediato? Bueno, esto marcaría y debilitaría en gran medida el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Gobiernos, bancos centrales y las empresas de todo el mundo llevan mucho tiempo reservando una gran cantidad de dólares para liquidar transacciones internacionales. Si el dólar perdiera su estatus, la demanda de dólares se hundiría. El colapso resultante del poder adquisitivo crearía una crisis para que los estadounidenses compren bienes y servicios desde el extranjero. En contraste, uno de los mayores beneficiarios de reemplazar el dólar por DEC sería, adivinen quién, Beijing.
Un ex líder del sistema de gestiones monetarias, Bretton Woods, dice que los esquemas del PSC y de otras potencias para socavar el dólar se están volviendo más evidentes. El PSC está buscando una manera de derribar a Estados Unidos porque Estados Unidos es un obstáculo en el camino hacia el poder global. Los comunistas siempre anhelan el control absoluto, mientras que los fundadores de Estados Unidos reconocieron que el poder de los políticos y las instituciones políticas tenían que limitarse para proteger a la gente. Esta es la diferencia fundamental. En otras noticias, hoy que hay todas estas manifestaciones en Cuba en contra del régimen comunista cubano, ¿dónde están los miembros del escuadrón del Congreso que se destacaban por su defensa al socialismo? El señor Bernie Sanders, la representante Alejandra Ocasio-Cortez, la representante Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib o el representante Jamal Bowman, fervientes defensores del socialismo. Hasta ahora, a excepción de Sanders, no se han pronunciado ante la situación actual cubana, donde miles de ciudadanos cubanos piden el fin a la tiranía de 62 años del Partido Comunista Cubano. Sin embargo, el lunes por la noche, Sanders, un fiel defensor del socialismo, quien en algún momento declaró su entusiasmo cuando Castro dirigió la Revolución Cubana, publicó en sus redes sociales lo siguiente: todas las personas tienen derecho a protestar y a vivir en una sociedad democrática, y añadió: también es hora de poner fin al embargo unilateral de Estados Unidos sobre Cuba, que solo ha perjudicado, no ha ayudado al pueblo cubano. Sanders, de alguna manera, o al menos eso parece con esta declaración, responsabiliza al embargo de los Estados Unidos hacia Cuba de su situación actual. Sin embargo, y como lo comentamos en el programa de ayer, la dictadura comunista está en la isla desde 1959 y créanme que no necesita de agentes externos para crear un ambiente hostil. Desde entonces sus gobernantes han lanzado olas de terror a cualquier opositor de la revolución, y eso lo podemos ver recientemente en el discurso que dio Díaz-Canel, donde hizo el llamado a los revolucionarios a hacer frente a las protestas. Prácticamente Díaz-Canel está haciendo un llamado a la guerra civil, y en ese mismo discurso ha amenazado a todo aquel que no se considere partidario de la dictadura. Y quien se atreva a hacerle frente definitivamente será avasallado por la revolución debido a su traición. Es bastante sorprendente cómo existen personas ajenas a la isla que apoyan esta dictadura haciendo propaganda para limpiar su nombre y culpando a agentes externos de su desgracia. Un nuevo informe encargado por los legisladores republicanos encontró que desde el final de la Guerra Fría, la Armada de los Estados Unidos se ha estado alejando de entrenar a sus soldados cómo ganar guerras. En cambio, las Fuerzas Armadas se están enfocando cada vez más en una cultura de arribismo y de política. La Armada se está volviendo débil, pero despertó. La revisión del Congreso fue dirigida por el senador Tim Cotton y 3 miembros de la Cámara Republicana. 77 marineros de diferentes rangos y trabajos fueron entrevistados para una discusión profunda, y el informe concluye que la frustración con la capacitación no esencial es abrumadora. Si bien la inclusión de temas de capacitación como la diversidad, la prevención del tráfico sexual de personas y la prevención del suicidio parece apropiada, una gran cantidad de esto consume una cantidad significativa de recursos de la Marina y tiempo de entrenamiento previo para el combate. Una teniente negra dijo: a veces creo que nos importa más si tenemos suficientes oficiales de diversidad que si sobreviviremos a una pelea con la Marina china. Es criminal. Ellos piensan que mi único valor es como mujer negra. Si nuestro barco se abre con un misil, todos sangraremos del mismo color. Y no hablemos de un ataque con misil. Los marineros de la Armada ni siquiera están lo suficientemente capacitados para manejar un barco. Antes de 2003, los oficiales de guerra de superficie asistían a semanas de capacitación y práctica simulada. Sin embargo, después del 2003, se les entregaron 23 CDs. Y uno esperaría que un aviador aterrizara un avión en una cubierta de vuelo o que un oficial de submarino se sumergiera en el bote después de unas semanas de leer el contenido de esos 23 CDs. Un miembro de alto rango de la Marina recientemente dijo: este marino es retirado. Les garantizo que todas las unidades de la Marina están al día en su entrenamiento de diversidad, pero no podría decir lo mismo sobre el entrenamiento de manejo de buques. Sin embargo, el objetivo número 1 de un ejército debería ser ganar guerras y defender su país.
El representante Jim Banks dijo el martes: en un momento en que la preparación de la Marina es más crítica que nunca, este informe muestra a un liderazgo de la Marina que está distraído de la amenaza número uno de la seguridad nacional estadounidense, el Partido Comunista Chino. La Armada de China ha superado con creces a la Armada de los Estados Unidos en su tamaño y se ha estado moviendo para causar problemas en el mar del Indo-Pacífico. ¿Estados Unidos está listo para asumir esta amenaza? No es el momento de impulsar la formación en diversidad. Esto es en lo que debería centrarse la Marina de los Estados Unidos, según lo recomendado por el informe. Renovar la noble tradición militar de permanecer fuera de la política. Limitar las cuentas de redes sociales y las actividades de los oficiales de la Marina. Desalentar el uso de plataformas tóxicas por parte de los marineros. Reemplazar toda la educación política y sociológica con cursos esenciales de guerra. El informe advierte que en un conflicto importante a nivel de pares en el siglo XXI, probablemente se desarrollaría principalmente en los teatros de operaciones navales. A menos que se realicen cambios, la Marina corre el riesgo de perder su próxima batalla importante. En otras noticias, en un artículo del The Epoch Times el día de ayer, dieron a conocer que el lunes pasado el expresidente Trump recibió una carta de un exfiscal federal en Pensilvania el mes pasado. En la carta se dice cómo supuestamente el exfiscal general William Barr presionó al abogado para que no investigara las denuncias de fraude electoral y las irregularidades del Estado. En el comunicado de Trump, donde publicó la carta, decía: el fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania no pudo investigar las acusaciones de fraude electoral. Escandaloso. El exfiscal de nombre William McSwain, quien trabajó como el principal oficial de la ley federal en el Distrito Este de Pensilvania desde el 2018 hasta enero del 2021, envió una carta a Trump el 9 de junio en la que describe sus acusaciones. McSwain expresó en la carta a Trump su molestia con las instrucciones que recibió de Barr luego de las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. En la carta dice el exoficial lo siguiente: presidente Trump, tenía razón en estar molesto por la forma en que los demócratas dirigieron las elecciones del 2020 en Pensilvania. El día de las elecciones y posteriormente nuestra oficina recibió varias denuncias de fraude electoral e irregularidades electorales. Como parte de mi responsabilidad como fiscal federal, quería ser transparente con el público y, por supuesto, investigar a fondo cualquier denuncia. Sin embargo, el fiscal general Barr me ordenó que no hiciera declaraciones públicas ni publicara comunicados de prensa sobre posibles irregularidades electorales. Y sigue diciendo: también se me dio una orden para transmitir alegaciones serias al fiscal general del estado para la investigación, el mismo fiscal general del estado que ya había declarado que usted no podía ganar. En el artículo se menciona cómo días antes de las elecciones presidenciales del año pasado, el fiscal general de Pensilvania, Joe Shapiro, escribió un Twitter que decía: Trump va a perder si se suman todos los votos en Pensilvania. El ex fiscal McSwain dijo que aunque no estuvo de acuerdo con la decisión, simplemente hizo lo que se le indicó, ya que acostumbrado a su entrenamiento como oficial de infantería, solo sigue la cadena de mando y respeta las órdenes de sus superiores aunque no esté de acuerdo con ello. En el artículo también mencionan cómo Barr dijo en diciembre del 2020 a The Associated Press que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había descubierto ninguna evidencia de fraude electoral en ninguna escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones. Cada vez salen más pruebas a la luz sobre las muchas irregularidades en las elecciones del 2020, y aquí en Factor Sorpresa se las seguiremos trayendo. Con esta nota cerramos la edición de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. También los invito a unirse a nuestra sala de Telegram y seguirnos por YouMaker, una plataforma libre de censura. Sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.